Bueno, vamos a ver si pasa la presentación. Ujú. Ok, bueno, la charla que yo les traigo hoy la titulé Imaginar otras biomímesis y pues ahí cada palabra va a ser importantísima, ¿no? Y esta es un poco la estructura que traigo para desarrollarla. Primero, pues presentarles un poco el trabajo que hacemos y sí voy a hacer un sobrevuelo por la herramienta de la biomímesis. No va a ser una charla que le dé atención a la herramienta en sí, sí tener una base pues común, ¿no? Pero me interesa pensar un poco más allá, ¿no? Y además de eso voy a presentar pues algunos insumos teóricos para ganar perspectiva de la biomímesis. Más bien va a ser el ejercicio para poder hacer una crítica y después presentar algunos elementos para poder imaginarlas y esta puesta en común que me interesa al final y que les adelantaba hace unos segundos. Vamos a ver. Ujú. Ok, aquí me interesa presentarles el grupo. Eh, yo comencé con Rebeca en el 2018 en la Universidad de Costa Rica. Empezamos a impartir cursos sobre la herramienta. Sin embargo, Rebeca venía ya de años atrás trabajando, aproximadamente como unos 5 años, si no me equivoco. Y pues en este curso, que fue uno de los primeros que impartimos, nos empezó a apoyar el artista Jonathan Torres, que también está participando en el ciclo. Y bueno, él tiene muchísimas herramientas en la parte de prototipado y él nos fue dando como insumos para darle un refuerzo al curso en esa dirección. Y luego Iván también llegó a apoyarnos, él es psicólogo de formación y pues llegó a apoyar también con mucha teoría, muchas reflexiones en la parte biopsicosocial. Entonces nos entendimos y nos conformamos como un grupo interdisciplinario que pues generamos esos cursos, giras de campo, nos interesaba pues reflexionar, teníamos muchas reuniones para ir creando pensamiento, ir constituyéndonos y pues generar esos lazos, ¿no? Y eso nos consumió muchísimo tiempo al inicio, pero lo valió 100%, como todo ese intercambio. Y bueno, esas son algunas de las fotografías en algunas giras que hemos hecho con estudiantes de diferentes ciclos y otras que hemos hecho nosotros y nosotras como grupo pues para intercambiar, ¿no? Y estar siempre aprendiendo, viendo. Vamos a ver. Ujú. Y bueno, a mí les quería preguntar también de partida algunas cosas. Creo que al final el grupo, ¿cuántos somos? Ustedes lo pueden ver con mayor facilidad. 41. 41 personas, perfecto. Me gustaría preguntarles primero si el concepto de la biomímesis es un concepto cercano. Entonces, para esto, en la opción de reacciones, si no está la opción de sí y no, pueden poner un corazoncito si lo conocen y todo bien. O si no, pues poner a la cara de asombro para poder tener como un mapeo de cómo andamos con ese tema. Ahí ya veo el primer corazón. Vamos a ver, voy a intentar ampliar esto. Puedes abrir tu chat, Ok, ¿cierto? Porque en el chat abajo están apareciendo los corazones y ok, eso. Si abres el chat, perfecto. ahí te vas a dar Veo cuenta. dos más, asombros, corazones. Ujú. Ajá. Que veo como un poco de todo en este primer sondeo. Y voy a abrir el chat también. Buenas tardes, lo presento. No se preocupe, no hay problema con la cámara. Y bueno, la siguiente pregunta es desde qué áreas trabajan ustedes, independientemente si es relacionado o no a la biomímesis, y en qué ciudad o país están conectados o trabajan usualmente, ¿no? Eso también me interesaría montones para ver cómo se compone el grupo de la conversación de hoy, ¿no? Ya estoy viendo los primeros, excelente. Muchas gracias, Valeria, de Uruguay. Tenemos a México, Taina, gracias, Ana María de Costa Rica, Argentina, República Dominicana, José, Adriana de México, Argentina. México y Argentina parece que hay bastante representación de Guatemala, qué bueno. Eh, Barbirit, y estudia arquitectura, excelente, un colega. Antropología en Colombia, México, Buenos Aires, Uruguay, Colombia, Argentina, artes visuales, enfoque transdisciplinar, qué bien, bueno, interesante, México, Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica, Argentina, wow, qué increíble.
está un poco de representación de toda Latinoamérica por aquí, eso pues me pone muy, muy contento. Espero que el espacio funcione, pues para eso, para lograr intercambiar al final un poquito de experiencias. Hay cualquier consulta que tengan, pueden irla escribiendo y al final podemos también pues darles una revisada. Okay. Bueno, empecemos entonces con este sobrevuelo, le llamo yo a la biomímesis para las personas que no habían escuchado o que no están familiarizadas tal vez tanto con el concepto. Entonces tenemos una línea temporal muy básica, parece que empieza en 1997 con este libro icónico de Janine Benyus. Sin embargo, se remonta un poco más atrás. El concepto de biomímesis fue en parte acuñado por Otto Smith, que es este señor que ven acá, en el 57. Él empezó, bueno, su tesis doctoral, estaba investigando en la acción eléctrica de los nervios y estaba intentando emular ese mecanismo. Y bueno, él era una persona como muy comprometida con la complejidad del mundo biológico y también fue uno de los fundadores, digamos, de la ingeniería biomédica. Entonces la biomímesis y la biomedicina empiezan como muy de la mano y ahí empiezan como a separarse y a distanciarse los conceptos cada vez más. Janine Benyus pues retoma esto, publica el libro y al año siguiente crea esta asociación de biomimicry con la doctora Daina Baumeister, que es esta otra mujer que ven aquí. Janine Benyus, pues es una mujer increíble, ya se movió muchísimo con el tema, lo posicionó, muchísimas charlas a nivel internacional, tal, y por eso ella es como una de las figuras pues más reconocidas sobre el tema. 2 años después fundan el Biomimicry Institute para empezar a dar pues formación, ¿no?, sobre lo que es esta herramienta. Y para el 2018 ganan un concurso y crean esta página asknature.org que pues busca difundir este conocimiento que se da entre la biología y el diseño. Es una página pues muy provechosa y que usamos bastante y pues está constantemente retroalimentándose también. Y en el 2014 pues hacen una asociación con la Universidad de Arizona y pues ya empiezan a tener el grado de maestría y a impartir como otros programas con otros niveles de complejidad que se han desarrollado. La biomímesis, el concepto que se usa más tradicionalmente es este, la emulación consciente de la genialidad de la naturaleza. Y aquí, pues siempre en nuestros cursos nos detenemos muchísimo en cada palabra, ¿no? A entender, a estudiar por qué esta definición, en realidad es bastante, tiene mucha información pues condensada. Y bueno, por emulación, eh, pues no se trata de copiar, digamos, ni de imitar la naturaleza, sino más bien entender principios, lograr abstraerlos y aplicarlos en un diseño. El tema de cómo es un proceso consciente, también lo desarrollamos bastante, la genialidad o el genio de la naturaleza, que es todo ese conocimiento que está ahí a través de 3.8 billones de años de evolución que se ha ido desarrollando y que pura prueba y error, pues están todas las adaptaciones que tenemos actualmente. Y pues el concepto de naturaleza sí es uno que queda un poco más ambiguo siempre y me voy a referir a eso también. Y bueno, muy explícitamente la biomímesis dice que busca soluciones sostenibles y tengamos esta palabrita por ahí también y que le interesa tomar prestada conocimiento de la vida, sus patrones, su entendimiento químico y estrategias ecosistémicas, ¿no? Pues intenta abarcar un poco de todas estas áreas y la herramienta contempla todo esto. Y la última cosa interesante que me parece así como punto de partida es que también intenta acercar estos ámbitos que usualmente han pasado pues separados, ¿no? La naturaleza con la tecnología, la biología con la innovación, la vida con el diseño. Entonces intenta traerlos a un punto para trabajar a partir de ellos. Estos son las herramientas que se usan usualmente. Pues en la traducción al español le pusieron ingredientes en este primero, que son las partes de las que se compone esencialmente la biomímesis. Y pues está la parte de emulación, que explicaba un poquito anteriormente, pero también incorpora una parte importante de ethos, de una ética, ¿no? Con la naturaleza, con el ambiente y una reconexión también que es fundamental. Y estos son precisamente lo que lo diferencian de otros conceptos como la bioinspiración, la bioutilización, la biofilia, que igual todos estos siempre solemos pues explicarlos, entender por dónde van y cómo se relacionan
con la biomímesis, ¿no? Para entender como qué persigue cada uno de estos ámbitos. Creo que eso es algo importante y que a veces hay mucha confusión y se hacen como, si es una palabra intercambiable por la otra y no es tal cual. Bueno, la segunda herramienta es ya la metodología o digamos los pasos de diseño, y la biomímesis propone dos vías. Una que es del entendimiento de un organismo biológico o un mentor, como le solemos llamar, y llevar eso a un reto de diseño. Y la otra vía es más bien partir de una problemática, de un contexto, que ese sería como el reto, y va a buscar pues inspiración o conocimientos en estos, en la biología propiamente. Y la que ven arriba, la de principios de vida, es pues un tamiz que intenta integrar todas estas diferentes áreas que este grupo ha ido viendo que comparte la vida en general. Entonces también cada uno se desglosa en una serie de puntos que nos hacen reflexionar qué tan adecuados son o no pues, los proyectos que se hagan. Y el último es una tabla pues, taxonómica que lo que hace es desglosar las funciones para poder hacer estos intercambios o traducciones del mundo biológico al mundo del diseño de ida y de vuelta. Y bueno, esta información es abierta, está disponible, pueden consultarla en biomimicry.org, eso está ahí, y hay una que es la parte como más orientada a la educación, y hay un toolbox, le llaman, donde explican un poco más la herramienta, hay montones de cursos, diversos centros de biomímesis también tienen esto, nosotros impartimos otros cursos dentro y fuera de la universidad, entonces creo que esta es la parte como que está más difundida, ¿no? A lo largo de estos casi veintitantos años en que la biomímesis lleva pues circulando más. Entonces la parte que uno puede conocer más, digamos, fácilmente, ¿no? Me interesa también detenerme aquí un segundo, que esta es como la red global que compone a esta institución. Y aquí suscribimos pues todas las personas alrededor del mundo que hacen el programa y crean un equipo y pues se suscriben ahí, ¿no? Y actualmente pues hay 27 países, hay 39 grupos y 1.136 participantes. Y bueno, aquí pueden ver dónde está Costa Rica, somos un país miniatura, pero hemos reflexionado mucho como qué hacemos dentro de este ecosistema, ¿no? Este ecosistema humano, biológico, y pues consideramos que tenemos muchos privilegios que hay que reconocer y ver pues qué hacemos con ello, ¿no? No son gratuitos y nos interesa reflexionar y trabajar alrededor. Entonces, bueno, Costa Rica es un país densamente biodiverso, en solo 51.000 kilómetros cuadrados, poco más, habitan casi, se calcula, como medio millón de especies diferentes, que eso representa casi el 6% de la biodiversidad mundial, cosa que es pues, bastante para un país tan pequeño, ¿no? Tenemos muchos ecosistemas muy diferentes, con kilómetros de distancia pues mínimos, muchas rupturas naturales que crean diferentes adaptaciones, etcétera. Y bueno, históricamente también Costa Rica ha sido un centro de intercambio entre culturas milenarias, ¿no? Por aquí pasaban pueblos ancestrales desde el sur, desde el norte, intercambiaban el país, caminando de un lado al otro, y está más que estudiado también, ¿no? Y pues actualmente, pues, ¿qué con eso? ¿Verdad? Es una de las preguntas que nos surgen también. Y bueno, además, actualmente hay un contexto donde tenemos universidades, por suerte, muy reconocidas a nivel regional y que acuerpan o han acuerpado ese tipo de iniciativas también para lograr seguir generando y compartiendo conocimiento. Y eso fue lo que nos permitió pues constituirnos como grupo y la universidad nos reunió de una u otra manera. Eh, entonces, en relación a este entrecruzamiento que empiezan a ver entre la diversidad biológica que les comento y un contexto sociocultural, nos lleva a pensar que no es solo cómo la biomímesis como herramienta puede transformar esos diferentes contextos, que es lo que usualmente se dice y se trabaja antes de la biomímesis, ¿verdad? Sino a la inversa, cómo desde esta diversidad de contextos que tenemos nos hacen repensar y transformar también la herramienta. Y ese es precisamente uno de los puntos de esta charla, ¿no? Si alguno, alguna o algune, pues tiene alguna experiencia en biomímesis, podríamos compartir más adelante, y si no, pues igual, ¿no? Desde las diferentes experiencias construir qué sería esto. Y esa es un poco la base a la que me interesa meterme ahora. Voy a tomar un traguito de agua, perdón. Ok, entonces, bueno, esto que les comentaba me hace apoyarme en algunos recursos teóricos
para dar perspectiva a esta exploración y a esta discusión. Aquí me detendré un poquito más, porque empieza como la parte, digamos, atípica de la biomímesis. Esto ya no es parte de la herramienta, sino son estas conexiones o intercambios disciplinarios que me interesa realizar, y como grupo pues también hemos discutido. Y aquí tomo áreas de filosofía, de ciencias sociales, incluso de geografía política, y entre otras. Hasta un poco voy a tocar algunas cosas de la arquitectura para referirme al diseño. Y a ver si me queda algo que decir por aquí. Bueno, aquí lo que me interesa es pues cuestionar algunos de los conceptos que se asumen o que se dan por sentados, digamos, desde la herramienta usualmente. Y entre ellos pues tenemos la naturaleza y la tecnología, que son de interés hacia la plataforma, ¿no? De Latinoamérica también, por eso preferí orientarlo por ahí, y también a la sostenibilidad, que lo veremos más adelante. Entonces, acudo a este conocido filósofo de la tecnología, se llama Yukui, es una persona en realidad bastante joven, y estudió, bueno, primero ingeniería informática y luego tuvo su doctorado en filosofía en Londres, en la Universidad de Goldsmiths, y actualmente es profesor en Hong Kong, que es su ciudad natal. Entonces, bueno, voy a resumir un poco o destacar algunos puntos de este autor. Es un autor complejo, digamos, de abordar, pero básicamente lo que nos dice es, o él entiende la modernidad y la globalización como procesos que son herederos de la ilustración, en tanto tienen pretensiones universalizantes. Esto lo desarrolla pues a partir de Kant y el tema de la cosmopolítica, pero no me voy a detener mucho en eso. Él lo que va a aludir es que de la importancia o la necesidad de reconocer la diferencia en contraposición a esa universalización. Eh, y esta se puede entender, la modernización, perdón, se puede entender como un proceso de sincronización donde se hacen converger diferentes temporalidades históricas en un único eje temporal privilegiado por ciertas formas de conocimiento y de producción material, ¿no? Eso es lo que tenemos por modernidad, según el autor, y es algo pues compartido, ¿no? Por muchos otros autores y autoras. Entonces, ¿qué pasa con la tecnología? Esta es la que hace posible ese proceso de sincronización, y pues este autor va a apelar a la necesidad de fragmentar ese futuro, de ahí toma nombre pues su libro. Y la tecnología no la quiere entender entonces como un universal antropológico. Esto quiere decir como una externalización de la memoria o una extensión del cuerpo, que es como usualmente suele abordarse y que aplica para todos los humanos por igual, ¿verdad? Como si eso pudiera existir. Y más bien apela a cómo la tecnología es posibilitada e incluso constreñida por cosmologías particulares que van más allá de la funcionalidad y la utilidad, que esos son valores meramente modernos. Entonces nos va a decir que no existe un único tipo de técnica, sino múltiples técnicas, o lo que él llama cosmotécnicas. Ok, la cosmotécnica entonces se diferencia, o apuesta más bien a una tecnodiversidad en contraposición a esta cultura monotécnica, que es justamente lo que está llevando a un agotamiento masivo de recursos naturales, a la degradación de la vida y pues del ambiente en general, ¿no? Esa es pues un poco la crítica que ya hace ahí. Y el otro concepto importante, el de naturaleza, es entender que lejos de ser una naturaleza regida por leyes universales, cosa que nos puede parecer un poco extraño, ¿no? Para las personas que tengan formación en ciencias, y más bien nos va a decir que hay múltiples naturalezas, y eso puede sonar aún más raro. Esto lo entiende a partir de un giro ontológico que se discute justamente en la universidad en la que él se doctoró, y aquí hay pues diversos autores, ¿no? Como de Colá o Bruno Latour, que es un autor que trabajó mucho también, o Tim Ingold, que también he leído bastante de él. Pero bueno, concentrándome solo en de Colá, él lo que propone es que existen varias ontologías sobre la naturaleza, como el animismo, el totemismo y el analogismo. En contraposición a estas al, digamos, hegemónico, que sería el naturalismo occidental, que se funda justamente en la oposición entre cultura y naturaleza. Y eso es importante, y Bruno Latour también va a trabajar muchísimo eso, en un texto que se llama Nunca fuimos modernos.
por supuesto hay un claro predominio de la cultura sobre la naturaleza. Y si predominó el naturalismo es porque empató muy bien con esta lógica de desarrollo o más bien el desarrollo tecnológico. Entonces, esta alude a que la naturaleza tiene que ser dominada siguiendo estas leyes naturales que son universales, ¿verdad? Repito. Y eso llevaría al humano a alcanzar también un tipo de universalidad, ¿no? Y eso se encuentra desde Kant, que veíamos. Y bueno, aquí se van a desprender algunas cuestiones. Creo que es importante destacar que el concepto de naturaleza actualmente es bastante vago o ambiguo, y otros autores como Eric Swindells va a hablar de que la naturaleza no existe, o pues en otras palabras que deberíamos acudir a otros conceptos para trabajar realmente estos temas, dado que al querer significarlo todo al mismo tiempo, pues dice nada. Ok, entonces aquí me interesa conectar con, ahora sí con Latinoamérica, ¿no? Tal vez parece como una ironía que gracias a la globalización podemos conocer la perspectiva de este autor, pero bueno, la idea que él alude de la fragmentación no implica eliminar este tipo de intercambios para nada, que incluso tenemos la suerte de tener esta tecnología para poder generar esos intercambios entre latitudes muy, muy diferentes. Pero sí lo que insiste es en esa necesidad que tiene el universalismo de anular al otro, ¿no? A partir de disparidades de poder. Al final, esa es como la cuestión. Y este tema se viene reflexionando en Latinoamérica desde hace bastantes décadas. No sé si será familiar para algunos, algunas o algunas, pero bueno, tenemos varias teorías latinoamericanas, como la teoría de la dependencia, que empezó a formularse desde los 60 con Raúl Prebisch. Creo que, creo que es argentino, si no me equivoco, para los argentinos que están acá, con la CEPAL, ¿verdad? Y pues esto luego pasó a los 70s, estuvo Samir Amin de otras latitudes intercambiando. Y bueno, básicamente lo que propone es esto de que hay unas economías periféricas que son productores y exportadores de materias primas, productos agrícolas, tal, y más bien importan para consumir otros productos industriales, mientras que otros países tecnológicamente avanzados monopolizan pues estas economías, ¿no? Y obtienen todas las ganancias y la plusvalía de ese sistema de producción. Básicamente es un poco lo que trata. La teoría centro-periferia, creo que alguien tiene el sonido activado. No, no me acuerdo cómo era. iPhone 6. Creo que no me lo dio. Bueno, vamos a ver si se escucha. Se escucha. Listo, gracias. Luego tenemos la teoría de centro-periferia, que bueno, apela pues a esta estructura productiva que en los países periféricos es especializada y heterogénea, mientras que la de los países centrales es diversificada y homogénea y empiezan a incorporar otros matices. Pues hay otras, ¿no? Desarrollo desigual, incluso esta teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein, que lo trabaja en Estados Unidos, toma inspiración y acude mucho a estas teorías, ¿no? Y bueno, pongo la decolonialidad en otro momento porque surge pues esa propuesta en otro momento y ahí tenemos muchos otros autores, ¿verdad? Aníbal Quijano, por ejemplo, con la decolonialidad del poder, Enrique Dussel, Walter Miñolo, e incluso Eduardo Brunner más actualmente, que trabaja de nuevo ese tema de comprender de otra manera pues la ilustración, ¿no? Y reivindicar la revolución haitiana como un punto importantísimo para entender la modernidad y todo ese tipo de procesos, y no necesariamente solo la revolución francesa, ¿no? Como normalmente se enseñaba en los colegios, no sé si a ustedes también les pasó, pero eso es lo que básicamente uno aprende, ¿no? Y bueno, todo este paquete lo digo porque llega un punto en el que ahora otras discusiones empiezan a interesarse, a insertarse, muy interesantes, y por ejemplo está Jason Moore con esta teoría o este concepto que propone el capitaloceno, ahora cuestionando el antropoceno. Y de nuevo, no tenemos un antropos universal, ¿verdad? Digamos, la culpa del cambio climático y las crisis socioecológicas no es de un humano, eh, que haya actuado por igual en todos lados, sino más bien de otras formas de producción que hay de fondo. Entonces él va pues a hablar de esta idea de naturaleza barata y cómo todo esto surgió en algún punto porque eran recursos naturales, económicos que permitían pues capitalizar, ¿no? A partir de ahí. Y este se conoce como un extractivismo, ¿verdad? Toda esta explotación de materias primas que salían de América Latina principalmente. Y bueno, también vamos a tener, es otro que se teoriza como el neo-extractivismo, que
pues es otra manera de entender procesos más actuales también, ¿no? Que ya no solo las cosas operan desde ahí, sino que se expandió esta frontera de extracción hacia territorios que previamente eran considerados como improductivos. Y aquí hay pues varios ejemplos, ¿verdad? Se me ocurre, por ejemplo, los pueblos milenarios, ¿verdad? Y cómo en algún momento pues fueron marginados por esos sistemas centrales, incluso dentro del mismo continente o dentro de los mismos países latinoamericanos, y ahora pues se acude, ¿no? Y se investiga y se extrae un tipo de información que circula en otros ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, o en las zonas protegidas, que antes eran zonas de explotación, ¿no? Y ahora se protegen y eso también genera otro tipo de recursos. Entonces son dinámicas de las que hay que estar muy consciente. Y todas estas teorías, aunque con diferentes matices, si ven, comparten un hilo conductor también, una lectura de un fenómeno común. Y por eso es que me interesaba ponerlo. Ahora, entrando en esta idea de la biomímesis como un campo en disputa, tal vez para que se entienda mejor, acudo ahora al proceso que atravesó la idea de sostenibilidad, que de nuevo podemos dar muy por sentados, incluso como les decía al inicio, la biomímesis acude pues a esto y todo bien, ¿verdad? Pero hay que entender que de nuevo se responde como a un proceso que coincide bastante con las teorías que les vengo comentando. Entonces, este concepto surge en el 72 en la conferencia ambiental de Estocolmo, que reunía a todos los países del mundo para discutir las problemáticas que en ese momento se empezaron a sentir muy fuertes del ambiente. Y lo interesante acá, en este contexto, es que los países subdesarrollados intentaron boicotear esta cumbre, esta conferencia, por todos los desacuerdos que tenían, entre los que están los temas de la desigualdad y la miseria que no se está, y la pobreza incluso en el continente americano, que no se estaban poniendo en discusión, ¿no? Y pues hubo una reunión por aparte, digamos, haciendo lobby para suavizar la cuestión, y de ahí salió este informe FUNEX, se llama, poco antes del 72, en 71, donde se empezaban a esbozar todas estas ideas. Y con eso, digamos, como que se concilió y se llevó a cabo la cumbre. Y básicamente lo que aludía era poner en el tapete dos ideas que parecían contradictorias, que era la protección del ambiente con esta cuestión de poder alcanzar el desarrollo, ¿no? Y aquí el Club de Roma es una ONG suiza, tuvo un papel importantísimo, ¿no? Y realizó una investigación con científicos y científicas del MIT, donde introducen esta idea de sostenibilidad. Aparece en este libro que se llama Los límites del crecimiento. Y aquí esta idea de sostenibilidad se introduce pues en la corriente política y en esos intereses sobre el desarrollo. Es importante destacar como que en ese momento, cuando se estaba formulando este concepto, hubo varias oposiciones también, y ahí Brasil tuvo un liderazgo fundamental, liderado pues por el embajador ante la ONU de este país, y él hablaba justamente de señalar el peligro de la perspectiva que tenía el norte global para entender la crisis ambiental. Es decir, que los países desarrollados, digamos, con su visión de economía central, se mostraban preocupados por no perder ese puesto de poder y esos privilegios que fueron acumulando con el tiempo, y trasladan las responsabilidades a los países subdesarrollados por tener una mayor población. Entonces dicen, uy, hay que tener un límite, digamos, a este crecimiento, a este desarrollo, entonces pues no podemos seguir así, ¿verdad? Pero es como, hey, pero nosotros estamos en esta línea en la que ustedes nos metieron, y pues aún no hemos visto, ¿verdad? Como los beneficios de seguir esa misma línea. Entonces, bueno, a partir de este informe de FUNEX surgen otras propuestas como y de estas críticas que introducía el embajador brasileño, otras propuestas surgieron como el ecodesarrollo, que es bueno, surge en el Neuma, en el Neuma, se llama algo así, inscrito en la ONU, y este aboga por un desarrollo adaptado a las regiones rurales de los países subdesarrollados, y cuestiona esta predominancia de apostar a soluciones universales, ¿no? Y a fórmulas maestras. Aquí podemos de nuevo ver una conexión con lo que veíamos con Yuk Uy. E intenta redirigir lo que llama una ecotécnica, en vez de ponerlas al servicio de simplemente la acumulación del capital, ¿no? Em,
Por supuesto, después este concepto fue desplazado por el discurso de la sostenibilidad y se escucha ahora poco, pero estuvo en su momento. Otro hito importante donde se discutió directamente con el Club de Roma y con estas personas del MIT fue esta Fundación Bariloche en Argentina también, que surgió desde el 60 y algo, si no me equivoco, y en los 70s publican este libro que se llama Catástrofe de una sociedad, un modelo mundial latinoamericano. Entonces aquí Latinoamérica estaba muy metida pensando estas otras posibilidades, ¿no? Estos otros modos de desarrollo que no siguieran la pauta que venía hasta el momento. Perdón, en el 77 es que publican este libro, lo vinieron construyendo desde el 70, toda una serie de intelectuales. Y bueno, la principal problemática que apuntan es que la crisis ambiental es un problema sociopolítico y que radica justamente en la desigualdad, la distribución del poder y la riqueza en el mundo, como se ve ahí. Mucho de este recuento está en Fernando Estensorio, que es un libro súper interesante que habla muchísimo de esta historia conceptual que atraviesan estos conceptos. Ok, entonces, bueno, la historia es larga y voy a intentar resumirla un poquito más para no detenernos tanto en esto. En el 84 es donde se empieza ahora sí a hablar del desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable, casi que son un poco ahí intercambiables esos. Y en la conferencia de Río, pues ya este concepto está acuñado, ¿no? Ya estaba muy validado. La conferencia, la cumbre de Río del 92 fue sumamente importante y justamente se llamaba Medio Ambiente y Desarrollo, ¿no? Ya ponía el tema ahí y hablaban de este problema y situaron el tema del desarrollo sostenible. ¿Cuál es un poco el tema aquí y las dificultades que empiezan a surgir? Yo creo que con un ejemplo puede quedar más claro. Veamos, por ejemplo, los mercados de carbono que han surgido ahora. Y pues básicamente establecen una línea desde la parte técnica, ¿verdad? Pero como vemos, todos estos conceptos surgen desde una línea política. Marcel, ajá, gracias. Y, ¿dónde está? Bueno, se crea como esta línea, la cantidad de emisiones que pueden emitir los diferentes países, y resulta que si un país, bueno, una empresa más bien, llega hasta este punto y la línea estaba aquí, entonces este extra que tiene lo puede vender a otra empresa que llegó a su tope, ¿no? Porque ese es el límite en el que la cosa se sostiene, ¿verdad? Entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Al final, pues se emiten incluso hasta más emisiones de las que había sin este sistema de mercado de intercambios de emisiones de carbono, ¿no? Ahí es un poco donde está la cuestión con este tipo de abordajes. Y bueno, lo mismo pasa entre países, ahora sí, ¿no? Y ya hablaré pues, de eso en Costa Rica. Bueno, esto fue en Latinoamérica, se dieron en Centroamérica, se dieron pues varias alianzas para el desarrollo sostenible, otras cumbres ecológicas para el desarrollo sostenible, esa fue en Managua, y bueno, etcétera. Han pues habido varias y muchos de estos cambios pues difícilmente no se ven. Y de ahí que entonces ahora sí se puede entender Costa Rica como un laboratorio verde donde se realiza una serie de experimentos alrededor de esos temas, pues para ver qué funciona, y han salido cuestiones desde zonas francas sostenibles. Me imagino que eso debe haber en otros lados también, pero son dos ideas que difícilmente están al lado, ¿no? Entonces dan un montón de privilegios fiscales o sobre el territorio, pero no se ve esa responsabilidad que se debería tener hacia el ambiente. Otras cuestiones como programas de reforestación, que en Costa Rica por suerte han sido exitosos y se han subido bastante la cobertura boscosa, eh, y un cambio por pagos por servicios ambientales, ¿no? Y eso, pues, digamos, está más o menos bien, pero de nuevo, un país que llegó a su tope de emisiones de carbono le puede comprar a Costa Rica parte de lo que él no está emitiendo, ¿no? Entonces, y el país que está produciendo y contaminando, pues sigue, ¿no? Y puede seguir de alguna manera y Costa Rica lo compensa. Y yo no sé si eso realmente puede funcionar y entenderse de esa manera. Y bueno, entre otros, hay un montón de fondos verdes que proponen pues desde Banco Mundial y otras cuestiones que se hacen, que lo que buscan al final es un traslado de la tecnología. Y aquí en el tema de la tecnología ya tiene uno como esa mirada, ¿verdad? De ver qué tipo de tecnología estamos hablando ahí. Y entonces, ok, de este trayecto, digamos, que podemos ver ahora con distancia, con mayor claridad del desarrollo sostenible,
¿qué pasa con la biomímesis, no? Sigue la biomímesis en el ámbito de la innovación y de la tecnología, algo similar a lo que el desarrollo sostenible transitaba desde su contraparte, digamos, más política, ¿verdad? Son ámbitos diferentes, como lo intento recalcar, pero ahí hay algo que se está discutiendo ahora y que es importante tener en cuenta y no simplemente darlo por sentado. Ese es como uno de los puntos. Entonces, ¿qué predominaría, no? Es la pregunta, si esta exportación de la herramienta y aplicación en todo lado, sin mayor cuestionamiento para crear ciencia, para crear tecnología, tal, o si hay otro tipo de intercambios que marco aquí en anaranjado que puedan existir entre los diferentes puntos donde se está trabajando y reflexionando sobre estos temas. Ok, y aquí, bueno, pues tal vez ya quedan más fácilmente vistos los temas de las críticas o los sesgos que quiero señalar que acarrea la noción de biomímesis. Y uno de ellos es el tema de la dominación de la naturaleza, que esto es algo que por sí acarrea la ciencia, ¿no? Desde que se constituyó, también es una construcción moderna, ¿no? La ciencia como la manejamos ahora. Y bueno, hay varios textos muy interesantes. Uno es de un autor costarricense que se llama Franz Kinkelhammer, que él retoma a Bacon, que Bacon pues está pensando, digamos, en esta transición de la medioevo a la ilustración, hasta allá hay que irse, ¿no? Pero él lo que decía y es que hay que torturar a la naturaleza para lograr extraerle sus secretos, ¿verdad? Y ahí eso es mucha de la base que sostiene a la ciencia actual y que se han referido otros filósofos de la ciencia. Entonces, ¿qué tanto está eso aún presente, no? ¿O de qué otras formas, me pregunto, nos podemos acercar al mundo natural a través de la ciencia, que no sea por eso? Porque también en otros cursos de biodiseño es esto de que cortamos, partimos, ¿verdad? Y se nos olvida que estamos trabajando con seres vivos, ¿no? Y ese es un punto importante y lo asumimos como si fuera cualquier otro tipo de objeto, ¿verdad? Y ahí yo creo que hay como una alineación importante. Luego, si eso era de su parte más científica y biológica, desde la parte del diseño, creo que o pienso que la biomímesis arrastra esta corte funcional en el diseño. Y aquí a mí con la arquitectura me queda clarísimo, ¿verdad? Hay como varios eslogans que lo ponen muy sencillamente, como la forma sigue la función, ¿verdad? De Louis Sullivan, o menos es más, que probablemente hayan escuchado a Milton de Roe, o la máquina para vivir que proponía Le Corbusier. Al final la arquitectura moderna lo que buscaba era maximizar la eficiencia, ¿no? De cara a entrar a esta nueva etapa. Y bueno, aquí pongo un par de imágenes que creo son muy sugerentes. La Villa Savoie de Le Corbusier es un proyecto hito de la modernidad y aquí pues introduce un montón de detalles que podría hablar como por horas de esto porque me parece muy interesante cómo se despega la naturaleza, cómo Le Corbusier explicita que la naturaleza es sucia, ¿no? Como que hay que separarse, la contaminación, y pone más bien paredes blancas, separadas, cómo trabaja la luz, etcétera. Hay toda una serie de pautas como muy, muy interesantes. Y pongo esta imagen porque resulta que este proyecto como por 3 años estuvo abandonado. Entonces me parece de pronto muy poético ver cómo el moho, los hongos, incluso árboles, brotes, empiezan a colonizar de nuevo como esta infraestructura, ¿no? Y bueno, ya está restaurada y es un patrimonio francés, ¿verdad? Etcétera. Pero me pareció muy sugerente por eso, porque cuestiona o contradice en alguna medida pues eso que se proponía ahí. Y este otro proyecto, las Torres de Pruitt y Goe, de Yamazaki. Este es el arquitecto que diseñó también las Torres Gemelas, pero estas no son las Torres Gemelas. Este es un proyecto que demolieron porque estas personas, y Le Corbusier también, y muchos otros arquitectos, están pensando como en el espacio mínimo que ocupaba una persona para vivir, ¿no? Y entonces hacían estos espacios como inhabitables, ¿verdad? Para la vida. Y pues todo esto terminó demoliéndose por el incremento en las tasas de suicidio, por problemas de conflictos entre personas, violencia y tal. Y pues se habla mucho como que esta representa un poco, ¿no? Como la caída de esta perspectiva moderna en la arquitectura y su gran fallo, digamos, en la apuesta tan racionalista que tenía también, e incluso universalizante, ¿no? Se me olvidaba mencionar aquí que, bueno, de pronto no sé si conocen algo sobre la arquitectura posmoderna. Justamente intentaba criticar esto, aunque de una manera un poco caricaturesca, pero luego toda la teoría que se hace en la arquitectura de la deconstrucción
pues ya ahora sí, con mejores argumentos y que logra pues explicitar esto de manera mucho más clara. Y ahí bueno, está Mark Wigley y con otros autores que no voy a profundizar. Un tercer sesgo, que tal vez sería como la combinación de esas dos partes que tenemos ahí, pues sería la producción y la dependencia que generan o acarrea la herramienta como tal, ¿no? Y aquí pues voy a hacer una publicidad no muy afortunada a este proyecto, nada más como mero ejemplo, al punto que me interesa dar. Y bueno, este es un BioUrban, es un proyecto que hace que estas algas puedan convertir el carbono en la atmósfera en oxígeno, ¿verdad? Y bueno, eso es precisamente lo que hace un árbol, que justamente lo vemos aquí atrás como en un segundo plano, ¿no? En ese sentido, la imagen creo que está muy bien armada. ¿Y qué es la cuestión aquí? O sea, eso por sí solo, digamos, no estaría mal, pero es un montón de energía, de recursos, de tecnología en lograr eficientizar lo que un árbol hace, ¿verdad? Entonces, mucho como se vende este proyecto, cómo se difunde, es que no solo es el CO2 el que atrapa, también otras moléculas y hace lo que, y este proyecto hace lo que harían 300 árboles juntos, ¿verdad? Entonces, como, wow, qué increíble, ¿verdad? Cómo se proponen ese tipo de proyectos y por qué no sembrar los 300 árboles. De pronto atrapa carbono, atrae un montón de vida, teje otras relaciones, ¿no? No se ve esa otra contraparte, se toma algo muy particular y se exponencia. Y esto pues calza mucho dentro de lo que se teoriza también como el neodesarrollismo, ¿verdad? Que básicamente es como hacer más de lo mismo, pero mejor, y el mejor entre comillas, ¿verdad? Porque es como apostarle con la tecnología a solucionar los problemas que en primer lugar la tecnología también ayudó a crear, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es toda otra línea de discusión, pero entonces aquí mi pregunta es cómo generar tecnodiversidad a partir de O sea, yo me cosmotécnicas paso metiendo en charlas biomiméticas. y todo. Silvia, se le activó el La volumen. miomimes, ¿has escuchado de la miomimes? Esperemos que sí, y si no, pues aquí van escuchando. Bueno, y aquí lo que me interesa proponer son algunos elementos para imaginar estas otras posibilidades. No sé si con el punto anterior dejaba algo, creo que no. Bueno, eh, entonces, uno de los primeros puntos tiene que ver precisamente con la alteridad, ¿no? Ese otras, que es ese otras. Y aquí pues aludo tanto a a esos otros no humanos, ¿verdad? A todas esas formas de vida que han estado ahí al margen, sujetas a dominación, a explotación, ¿verdad? Que conversábamos, y pues darles un lugar a esas otras formas de vida, ¿no? Y que compartan un sitio con nosotros. Digo, no estamos por encima, y eso es algo que la biomímesis también, pues por lo general se habla mucho, ¿no? No estamos por encima de eso, sino que somos parte de uno más de todo esto, y ahí hay una diversidad tremenda que sin ella, pues no podemos subsistir en este planeta. Pero también me refiero a esas otredades humanas, ¿cierto? En todas esas otras personas situadas en la periferia, en la marginalización, y que son igual de importantes y de vitales y tienen mucho que decir, mucho que comunicar. Y yo creo que desde las ciencias sociales, pues eso se hace fácilmente muy palpable y reconocible. Entonces, en contraposición a esta idea de la xenofobia, ¿por qué no hablar de una xenolatría, ¿verdad? Que sería como esta valoración o el reconocimiento de la importancia de la otredad. Y bueno, aquí pongo esta imagen, creo que es como sugerente, el contexto de la pandemia nos ha dado muchísimo que reflexionar, he escrito bastante como sobre esto también, y porque se hizo presente, ¿no? Como ese otro que estaba ahí marginado, digamos, fuera de este sistema y pronto entró y se incorporó a estas redes de tecnología y logró viajar y esparcirse por el planeta, ¿no? Y nos puso en una situación muy, muy diferente y pareció como que por un momento todo paró, todo frenó, ¿verdad? Y de nuevo, con la pandemia, se movilizan los dos lados, las dos caras de la moneda, por así decirlo, ¿no? Por un lado, ese otro extranjero, el migrante, ¿verdad? El que está, el peligro de contagio, y eso es súper riesgoso, digamos, también, pero por otro, la importancia de la colaboración, la importancia de pensar otras formas de cómo interactuamos entre nosotros, ¿no? Y bueno, ahí hay una autora también que se llama Anna Tsing, que me gusta mucho esta idea de la contaminación como colaboración. Y ella lo que dice es como que ya no conoce un solo ser vivo que sea
independiente, autosuficiente, sino que siempre hay como un apoyo con otras cosas y una suerte de contaminación, ¿no? Cuando esos intercambios o roces pasan, y esa idea me parece como muy potente para imaginar o para que esto otro entre, ¿no? Y permee y sugiera otras cosas. Luego estaría el reconocimiento de las biociudadanías, ligado a lo anterior, ¿verdad? Y aquí, pues, Latinoamérica ha sido pionera también en este tema. En Colombia, en el 2016, el río Atrato fue sujeto de derechos y se empezó a hablar, aunque eso tiene, pues, en legislación más cola, pero de estos derechos bioculturales. Y este caso impulsó otro en Nueva Zelanda, impulsó otro en India con el Ganges, y bueno, Colombia siguió y tiene un montón de casos donde cada vez más ecosistemas enteros son sujetos de derecho, como el páramo de Pisba o el río Cauca. Y antes que esto también hay animales que se hicieron sujetos de derecho, pero me parece curioso que fueron casos de zoológico, ¿no? Como chimpancés o gorilas o cosas así. Entonces, bueno, eso me lo cuestiona un poco, pero es importante saber como que esto ahorita hay esfuerzos súper importantes en Brasil también. Y un arquitecto, Paulo Tavares, creo que era, que está trabajando con comunidades y reconociendo la importancia del bosque, de los árboles como infraestructuras y pues llevando esta lucha jurídica también. Y bueno, en otros países pues se ha contemplado la naturaleza, digamos, como garante de derecho, pero bueno, a veces queda muy en lo discursivo, en lo formal y en lo concreto cuesta ver, por eso destaco más que todos estos tres casos. Y eso abre toda una discusión de otros vínculos interespecies. Es un tema también que nos ha apasionado muchísimo y que esperamos hacer un taller a final del próximo año para trabajar ese tema en específico, de cómo nos relacionamos, nos comunicamos con otras especies y si es posible pensar en una política interespecie, ¿no? Y esos son otros temas que van desde la ecología política que también me parecen súper interesantes. Y bueno, también está el tema de los rituales y esto puede parecer algo bastante extraño también para personas que están en ciencia, ¿no? Porque es todo eso que queda por fuera del conocimiento científico, ¿verdad? Que, de la racionalidad científica, mejor dicho. Y no es eso que está por escrito y en documentos y como esas maneras de producir ciencia, sino que pasa por lo performático, ¿no? Por lo que está constantemente mutando. Y bueno, no sé, tal vez un ejemplo puede quedar más claro. Por ejemplo, pienso en la comunidad maorí en Nueva Zelanda y cómo ellos cuando necesitan sacrificar un organismo vivo, ¿verdad? Porque pues, también los consumen, son parte de su forma de vida, pues tienen todo un ritual donde se le agradece a ese organismo, se hace una serie de procedimientos, ¿verdad? Y ellos tienen incorporado eso, muy incorporado en su cultura. Y entonces aquí lo que me pregunto, lo que me impulsa como a imaginar es si dentro de estos procesos de investigación, de intercambio con grupos, de trabajo de campo, de trabajo en laboratorio, podemos crear nuestros propios rituales también. Y yo creo que es algo interesante porque nos permite trabajar con otras formas de conocimiento que no pasan por los medios oficiales, ¿no? Pues al final hay que presentar un paper o lo que sea, pero todo eso que hay atrás me parece como valiosísimo de darle un espacio también. Y último punto sería el apoyo a procesos y luchas sociales y políticas. Y aquí el ejemplo que tengo es este grupo con el que trabajamos el año pasado de estudiantes, que ellos, bueno, se inspiraron en las micorrizas y les interesaba muchísimo el tema de la equidad y el cuidado de los derechos humanos. Entonces, también tenemos unas estrategias para unir personas por afinidades, ¿no? Y que logren como conectar con eso y a ellos les interesaba pues legitimar esas otredades precisamente, esos otros cuerpos, esas otras sexualidades, esas otras posturas políticas, ¿no? Y dar un espacio a eso y poder comunicarlo y transmitir información pues en el mundo social y cultural. Y lo que ellos nos consultan a cada momento y la preocupación es como, profes, pero tenemos que llegar a algún producto, algún artefacto, ¿verdad? Nosotros, no, en realidad no, ¿verdad? Y tenemos esa escucha siempre muy abierta para entender cuáles son los intereses que persiguen en realidad de las y les estudiantes. Y bueno, pues salieron con este fanzine
que me parece un proyecto bellísimo y que es algo también que no nos esperábamos y fue atípico dentro del proceso que llevábamos. Y bueno, ya por último, pues es algo que dejo abierto, es algo que sigue pues en construcción y me encantaría pues escuchar más, pero para hacer algún tipo de cierre, presento estos elementos, ¿verdad? Para generar estas imágenes mentales que puedan figurar otras alternativas. Entonces, bueno, lejos de pensar como una herramienta universal, entender la biomímesis como un concepto abierto que se puede discutir, inscribir diferentes significados y compartirlos entre diferentes latitudes, reconociendo siempre la diferencia, ¿no? Y aceptando eso creo que es como un punto fundamental. Luego de, pues no caer en esto de artificializar la naturaleza, ¿verdad? Y hacer un árbol mejor, o perfecto, o lo que sea, sino más bien esta idea de hibridaciones ajustadas, ajustadas o justas. Ahí hay como una pequeña diferencia, pero no hibridar por hibridar, sino pensar qué es realmente necesario. Es a lo que apunta esto. Luego, pues no, está bien saber, está bien no saber a qué se quiere llegar, no caer en esto de innovar por innovar, ¿verdad? Con miras a un destino último, que es un poco lo que habla este concepto de la teleología, sino darse la oportunidad de perderse en diferentes contextos para lograr responder precisamente a esa diversidad de una manera más franca. Y por último, pues cuestionarnos en función a qué ponemos nuestra energía y nuestro conocimiento, que no solo se reproduzca lo que fue dado, sino poder reinventarnos e imaginar y crear pues otros mundos posibles. Y con esto los dejo. Nos pueden encontrar en Instagram, aparecemos como Biomimicry Costa Rica, que fue el nombre de hace varios años, pero bueno, apostamos por ese. Y pues ahí estaremos publicando siempre información y pues podemos contactarnos por este medio. Y aquí los dejo y ahora sí, me encantaría pues escucharles de vuelta, saber si tienen preguntas, inquietudes, si quieren compartir alguna experiencia y pues el espacio es de ustedes. Muchas gracias. Voy viendo tal vez las preguntas del chat y creo que Diego nos pregunta que cómo estamos en YouTube. Me imagino que debe ser a Latinoamérica porque nosotros aún no tenemos YouTube. Entonces tal vez ellos nos puedan decir. Y, bueno, aquí ya pusieron el canal. En Argentina se propuso hacerlo con el río Paraná. No sabía. Qué bueno saberlo. En Costa Rica se intentó también con el río de Terra y no lo aprobaron. Igual hubo un conflicto ahí interno y lastimosamente no pasó, pero no conocía ese caso. Qué bueno, ojalá se logre. Hay una pregunta de Diego de hace un momento. Dice, ¿la biomímesis ha sido utilizada en la agricultura? La biomímesis ha sido utilizada en la agricultura. Creo que han habido casos, sí, casos de éxito que se han pensado. Desde lo que nosotras hemos desarrollado, un curso, un grupo pensó un proyecto muy interesante. Estamos abordando justamente el tema de cambio climático y un grupo quería abordar en específico el tema de la desertificación que tenemos en el norte del país. Entonces se propusieron, a través de la herramienta de la biomímesis, crear otro tipo de invernadero, por así decirlo. Ese sería como el arquetipo, ¿verdad? Pero pensaban otros tipos de membranas, otro tipo que lograran contener el agua de una manera que no generara tampoco tanto impacto como tienen esos otros sistemas de agricultura. Ese fue un caso. Otro caso que pensaban sistemas de irrigación, por ejemplo, para producir alimentos en espacios pues, cerrados, confinados, y que no se invirtiera tanta energía en el proceso como puede pasar con la hidroponía. Y bueno, así hemos tenido algunos que otros casos, siempre son pues proyectos académicos. Hasta ahora es que iniciamos a llevar esos procesos un paso más allá y con los mismos estudiantes en estos grupos interdisciplinarios que se crean. Algunos son súper fuertes y potentes
y logramos dar ese otro paso gracias a un apoyo también de la universidad y pues están desarrollando ya estudios de depresión para un material que estamos diseñando y trabajando para sustituir las Padlets, pero bueno, eso no pasa por la agricultura, nada más diciendo que hay que llevar este tipo de iniciativas, ¿no? A intentar dar otras alternativas. Pero como siempre teníamos en este curso, era un curso abierto a toda la universidad, entonces teníamos gente de todas las carreras y eso para bien y para mal, ¿verdad? Es complejo trabajar con tanta diversidad también, por otro lado, tal vez eso valga la pena mencionarlo, pero por otro era muy rico ese tipo de intercambios. Ahora el otro curso que tenemos ya es entre 4 escuelas para poder profundizar en biomateriales y en esta postura pues de abordar desafíos socioecológicos concretos y situados localmente. Que eso es algo que a veces no pasaba, ¿verdad? Que era como un proyecto ahí muy abstracto. Entonces, pues son apuestas diferentes, ¿no? Que se pueden lograr. La permacultura es un concepto, es la biomímesis aplicado. No, la permacultura es otro, va por otro lado, ¿verdad? Es un concepto que vuelve a surgir, pero los pueblos milenarios hacían eso, ¿verdad? Han hecho eso desde siempre. Y ahora, pues, la permacultura le da forma y es un concepto que ha circulado bastante más, retomando ese tipo de conocimiento. Eh, por supuesto, comparten cosas, pero sí me gusta siempre también generar distinciones entre conceptos, ¿verdad? Y ahí tal vez un poco el interés en filosofía, y decir, ah, esto es aquí, esto es allá, porque eso nos permite entenderlo mejor y aproximarnos diferente a lo que cada una propone. Veo que preguntan también si impartimos talleres de diseño. La pregunta es sí. Bueno, empezamos en la universidad, como lo menciono, y hasta ahora estamos haciendo un esfuerzo por llevarlo fuera de la universidad a grupos pues abiertos, igual diferentes áreas. Ahorita tenemos 3 cursos conceptualizados. Eh, 1 y 2 son introductorios a la biomímesis, pero con estos matices que nos interesa darle, ¿no? Entonces esto siempre está un poco como ahí, no quedarnos solo con herramientas, sino ir un poco más allá. Uno es presencial y es como full trabajo de campo, entramos a un ecosistema, aprendemos directamente de las especies, en un ecosistema lindísimo aquí se llama el macizo del Cerro de la Muerte, y el otro es un planteamiento virtual, más bien para permitir ese tipo de intercambio entre diferentes latitudes y cómo podemos trabajar virtualmente aún con esta herramienta, cómo podemos aprenderla y generar un trabajo. Entonces hay un proyecto que nos interesa también desarrollar por aprender de ese intercambio interdisciplinario que no damos por sentado y hemos pues desarrollado otros tipos de estrategias para aproximarnos a ello. Y otro tercero que va a ser hasta el final del próximo año, pero es un poco lo que hemos ido generando abierto y lo que hemos ido construyendo en la universidad como grupo. Si alguien tiene alguna pregunta, también la puede hacer en voz alta, ¿verdad? Me encantaría poder escucharles, por supuesto me encanta leerles también, pero si quieren, si se animan a tomar la palabra, nada más levantan la manita y ahí vamos también intercalando. Veo que Lady, no sé si lo dije bien, si no me corregís, tiene la mano. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes en Venezuela y actualmente, bueno, estoy aquí también con un compañero. Estamos desarrollando un proyecto en nuestro taller de proyectos de taller, un centro de biotecnología para... ayúdame. Sí, para desarrollar biotecnología, o sea, enfocarse en el área de la biotecnología gris y la biotecnología verde, pero hasta ahora nos encontramos con dificultades en desarrollar el programa de la edificación o de la tipología, porque en nuestro país es completamente nuevo, o sea, no hay centros como que se encarguen de desarrollar este tipo de tecnología. Y bueno, desde que chequeamos la conferencia de biomímesis, pensamos en eso, en cómo, en el caso de ustedes, en qué espacios trabajan o si necesitan algunos laboratorios especiales para eso o lo hacen directamente en el campo. Perfecto. Esto Muy, principalmente.
Excelente, muy buena pregunta y gracias por compartirnos también pues, lo que están transitando. A ver, yo lo que les podría mencionar, si ya se encontraron con esas dificultades, es tal vez pues pensar en no seguir a toda costa, ¿no? A veces tenemos como algo que queremos alcanzar y una tecnología súper compleja y muchas veces creo que pasa más por entender realmente qué nos sugiere el contexto y digamos, si tenemos que, voy a ponerlo entre comillas porque esta linealidad, ¿verdad? Quiero escaparle un poco a pensar como en términos de progreso, ¿verdad? Pero irnos algunos pasitos atrás, ¿verdad? De qué es realmente necesario, qué se ocupa realmente. ¿Es necesario meter la biotecnología tal cual se está proponiendo hasta ahora, ir por las últimas innovaciones? ¿O cuál es el problema de fondo que yace ahí? Yo creo que esa siempre es una pregunta que podemos hacernos y a partir de este marco, ¿verdad? Que veíamos con Yukui, uno entre muchos otros autores y autoras, podemos pensar a partir de eso, ¿no? Y preguntarnos qué es entonces ahí la tecnología, ¿no? ¿Qué sería lo que a través de la técnica respondería más adecuadamente a la problemática que están identificando? O sea, el problema al final no es cómo metemos biotecnología o cómo hacemos biomímesis, sino qué está sucediendo en este contexto que ustedes están estudiando. Esas son como un poco las preguntas que me surgen, ¿verdad? Y pues claro, o sea, los países latinoamericanos todos tenemos un montón de dificultades, ¿verdad? Yo creo que es algo que está justamente en el tapete o en la mesa de discusión. ¿Cómo pensar entonces nuestras propias tecnologías para nuestros propios contextos, verdad? Es un poco lo que se me ocurriría, tal vez compartir y pues desearles mucho éxito. La arquitectura es apasionante y estoy seguro que de ahí se pueden pensar muchísimas cosas también. Gracias. Gracias, Un Gab. gusto. Si alguien, ajá, Antonieta. Hola a todos, a todos, buenas noches. Y muchas gracias por la charla, Edgar, es maravillosa la temática. Igual pienso que en algunos lugares se da que se describe esta relación de varias maneras, pero el término biomímesis encuentro que es como muy perfecto. Y estaba pensando, bueno, yo habito el desierto de Atacama, entonces como que he visto varios ejemplos de biomímesis por la agricultura o se está desertificando y cómo poder colaborar con eso. Y claro, por ejemplo, no sé, pues las algas igual de alguna manera viene del reino vegetal, una parte, porque hay unos que son protistas, pero claro, que capturan el dióxido de carbono, bla, bla. Pero te quería preguntar por otros ejemplos que tú veas que vayan más allá de la agricultura del reino vegetal, que nos pudieras compartir, y también comentarles que acá existe un fenómeno donde yo vivo que es el de la Camanchaca, que es la niebla, que se evapora del mar y una montaña captura su humedad. Entonces eso permite que uno pueda habitar el desierto costero y se da algo de vida. Y hay unos científicos que desarrollaron hace mucho tiempo una cosa que se llama atrapanieblas, ya que es como para poder capturar eso, decanta y sale, captura agua. Se me ocurre como un ejemplo quizá, y si nos pudieses compartir más para ampliar la perspectiva quizá. Muchas Claro, gracias. claro. Sí, en este momento, justo lo que tengo en mente son dos mentores naturales que apelan o investigan esa dirección, ¿no? De cómo atrapar la niebla. Ahí lo importante en la biomímesis es pues identificar la va conduciendo por la espalda hasta la boquita del animal. Ese es uno de los casos y había otro en un centro de Alemania también que había visto, que es de nuevo como otra textura. Muchos de estos usan la capilaridad también, el principio de la capilaridad, para lograr ir llevando y conduciendo el agua
contra la gravedad, ¿no? Entonces pasa mucho por el diámetro de los tubos que se están usando y cómo lograr conducirlo. Está todo el fenómeno de la evotranspiración que tienen las láminas foliares y cómo el calor que te acumulan ellas es lo que jala toda el agua del suelo, ¿verdad? Y hace que todo este flujo ascendente del agua. Pues deben haber más, ¿verdad? Del trabajo con el agua. Ya sería pues de aprender cómo indagar sobre esos temas y pues si uno tiene esto, cómo me voy por esa línea profundizando en ella, ¿verdad? Que eso es mucho también de cómo procesar la herramienta. Y por supuesto se puede encontrar más. Eso solo con el tema del agua. El problema de la certificación es gigante, ¿verdad? Este grupo que les comentaba, que intentaba desarrollar este otro invernadero, se inspiró en un mentor que se llamaba Walweshka Wishwishka, algo así. Un nombre bien raro, no sé ni cómo me acuerdo. Pero es una planta africana muy grande, tiene un metabolismo súper lento, o sea, son plantas como de 50, 80, 100 años, grandísimas, que ellas se han adaptado a ese ecosistema y generan estrategias de sombra, de refrigeración. Entonces todos esos son mentores lindísimos de ir a visitar y pues si uno no puede ir a África, porque no siempre se puede ir a África, ¿verdad? Hay muchísimo material en línea que también se puede consultar de sus estrategias de adaptación. Al final eso es mucho lo que vemos en la biomímesis. Y pues si es de otro contexto, muchas veces, o sea, si lo tenemos cercano a nosotros y por ejemplo en tu desierto salir a caminar y ir desarrollando ese contacto con la naturaleza y solito a uno le va saliendo la información. Es increíble como lo que se amplía la percepción cuando uno empieza a desarrollar esa sensibilidad y todo eso que uno no veía antes aparece ahí al frente, ¿no? Y eso a mí me parece un fenómeno pero mágico también. Y eso no es ninguna ley natural, se los puedo asegurar. Y eso es increíble. Entonces también pues incentivarte, ¿no? A conocer mejor tu contexto, empezar a entablar este diálogo con estas especies. Nos hablan, aunque suene un poco extraño, pero nos hablan y hay información que se nos transmite y ahí hay un montón de conocimiento también. Entonces, pues es un poco lo que se me ocurriría ahora. Es un tema denso, complejo, pero importantísimo de abordar, ¿no? De frente a la crisis climática que tenemos. Entonces, pues me alegra que estés interesada en el tema y trabajando en ello. Veo que Isabel. Hola, hola con todos. Bueno, yo tengo 3 preguntas en realidad que las anoté, así que perdón si hago mucha labia por aquí. Bueno, el primero es en cuanto a esa palabra que tú mencionaste de los rituales, que me gustó muchísimo. Entonces me acordé mucho de una investigación que se está haciendo en Ecuador, yo soy de Ecuador, acerca de una planta que se llama totora, ¿no? Entonces esta planta es una que crece en las lagunas y la utilizan mucho en biomateriales de construcción o distintos tipos de elementos, ¿no? En elementos acústicos, etc. Pero fue muy interesante cuando durante la investigación también se descubrió que es importante entender cómo esta planta, que es milenaria, se relaciona con las comunidades ancestrales, ¿no? O sea, existe ya un conocimiento previo, un conocimiento ancestral sobre estas plantas y está, digamos que directamente relacionado a las artesanías del lugar. O sea, la totora se teje y se hacen artesanías, ¿no? Y actualmente hacia esa es la línea principal, pero obviamente se están derivando muchísimas otras materialidades para generar de esta planta otro tipo, otra forma de entender la planta, otra forma de llevarla a la arquitectura, a la construcción, etc. Entonces iba un poco hacia esa mezcla o que puede tener o sea, mi pregunta iba hacia esa mezcla que puede haber o esa hibridación entre artesanía y tecnología, ¿no? O sea, también ya no es solo naturaleza y tecnología, sino también es naturaleza, sociedad, conocimiento ancestral, conocimientos andinos y tecnología. Entonces, es un poquito cómo se puede hibridar muchas otras cosas más que esta biomímesis, ¿no? Porque vida somos todos, ¿no? Y bueno, muchas líneas que se pueden generar. Esa era la primera.
Y la segunda pregunta es un poco cuando vi la fotografía de la Villa Savoy, de estos otros, esta arquitectura derrumbándose. Yo siempre he tenido esa pregunta en mente de que la arquitectura en hormigón está pensada para un tiempo, ¿no? Para una como eternidad. Entonces es como que la biomimesis te ayuda a pensar la arquitectura más hacia un tiempo más corto, incluso más regenerativo. Que la arquitectura puede vivir con nosotros y a la vez también morir, ¿no? Y podrirse y regenerarse, ¿por qué no? Entonces como que te lleva a otros niveles de pensar diferente, la arquitectura de pensar los tiempos, la arquitectura de otro modo, ¿no? Entonces hacia ahí va mi segunda pregunta, y la tercera, para no alargarme tanto, es acerca de lo que tú hablabas de las biociudadanías, ¿no es cierto? De esos, de que los elementos son, o sea, los elementos de la naturaleza se convierten en entes de derecho. Entonces me hizo pensar un poco sobre que los territorios también se pueden pensar de otra manera, o se pueden generar gobernanzas en torno a bioregiones y ya no tanto a límites geopolíticos que tal vez nos rompen o nos interrumpen la toma de decisiones, o que generan otro tipo de toma de decisiones y de gobernanzas en los territorios, ¿no? Que también es biomimesis, o sea, no es solo tecnología, sino también aplicado a políticas públicas, aplicado a procesos de cohabitar, el bosque o los ríos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas otras dimensiones que podemos pensar, ¿no? Bueno, y ya, con eso termino. Isabel, muchísimas gracias, qué bonitas reflexiones, de verdad, pues me encanta, ¿no? Poder compartir un poco sobre esto, y voy sobre los 3 puntos también, pues dándote impresiones, cosas que a mí me han resonado, ¿verdad? Por si te llaman la atención. Con el primero, con los rituales, creo que sé cuál es la planta, no estoy muy seguro, pero no conocía el trasfondo que tenía, ¿no? Sí sé que creo que de ahí, no sé si son estas plantas que también se usan como usaban las culturas milenarias para crear algunos botes o estructuras flotantes, ¿cierto? Las balsas, ¿no? Ajá, Sí, ajá, sí, ok. sí. Entonces, sí, sí, creo que sí lo reconozco. Qué bonito, y creo que efectivamente, como decís, la biomímesis, más bien voy primero a hacer una distinción entre lo que entendemos como bioutilización, biomaterial y biomímesis, que son 2 conceptos como que igual parece como que todo está ahí revuelto. A veces muchos de estos productos son más bien una bioutilización, diría yo, y eso no está mal, ¿verdad? No sé, construir en madera, digamos, es bioutilización, y pues se ha probado que logra capturar el carbono si se hace de manera responsable, ¿verdad? En las reservas y tal, y bueno, son otros modelos. Pero cuando tenemos un material que se usa para construir algo, lo estamos utilizando, ¿no? Eso es a lo que alude ese concepto de bioutilización, y eso está muy bien, y ahí hay mucho de artesanía, ¿verdad? De saber cómo hay toda una, digamos, técnica, un conocimiento que se transmite de generación en generación, de cómo tejer estas estructuritas, ¿verdad? Y bueno, eso es una parte. Y la bioutilización puede derivar en un biomaterial también, ¿verdad? Se puede investigar más. La biomímesis está cuando se emulan algunos principios que tiene la planta como tal, la planta viva, ¿verdad? Es decir, no tendríamos necesariamente que matar una planta, digamos, para poder emularla. Eso es algo bonito que tiene también. Podemos, por supuesto, pues estudiarla, ¿no? Y pues si hay que sacrificarla, de alguna manera se puede hacer. Y ahí el tema de los rituales está. Por eso creo que repasar el tema de los rituales, ¿verdad? Sin caer de nuevo como en ese neoextractivismo o apropiación cultural, ¿verdad? Que es otro concepto que está por ahí, sino siempre siendo muy respetuosos de esas otras visiones, es lindísimo, ¿verdad? Da muchísimas perspectivas, conocimiento de cómo esta planta tiene toda una historia, ¿no? Con comunidades humanas, y eso me parece increíble, que hay colaboraciones entre humanos y no humanos. Bueno, yo también me puedo extender mucho, entonces mejor sigo con el segundo. Bueno, Tim Ingold es uno de los antropólogos que le encanta estudiar ese tipo de interacciones, entonces lo dejo por ahí picando, diríamos aquí en Costa Rica. Luego el hormigón, claro, o sea, lo diste con el dedo así, ¿no? Ese es todo un tema, y me encanta. En algún momento escribí también un textito reflexionando sobre la política de los materiales, propiamente pensando en esa materialidad moderna, ¿no? No solo el hormigón, sino también el vidrio, el acero, varios más que hay como por ahí, resinas y toda una serie de cuestiones.
Y un poco a lo que llegaba es a que los materiales, al igual que de cómo se entendió o se produjo el poder en la modernidad, buscan también invulnerabilizarse, ¿no? Buscan no ser afectados por su medio, no ser afectados por otros organismos, ¿verdad? Y entre más, mejor, ¿cierto? Y totalmente lo que señalas de pensar en otras materialidades que no duren lo que duran esas, porque igual se hace un edificio pensando que va a durar 1000 años y en 30 ya está obsoleto. Esas torres que derribaron, el montón de energía, de trabajo que he puesto ahí para derribarlas, o sea, parece absurdo, ¿no? Como el consumo que hacemos de la energía muchas veces. Y pensar, y ese es otro libro muy bueno que me topé en algún momento, que se llaman Buildings Must Die, los edificios tienen que morir. Y literal es eso, pensar que los edificios tienen una vida y que los edificios mueren y cumplen un ciclo alrededor de eso y cómo empieza ese ciclo y cómo se cierra, que es una parte que considero ahorita esencial de la arquitectura. Yo me he distanciado un poco del diseño, le he tomado distancia porque me interesa pensar y generar otras formas de llegar, pero no son tan fáciles, ¿cierto? Pues chorrear un edificio es rápido, económico, es verdad fácil, pero sabemos como todas las emisiones que eso tiene, de gases en su producción y todos los problemas que vos también pues señalas. Entonces, en este libro Jane Jacobs y otro autor, Cain algo, no recuerdo, eh, pues reflexionan alrededor de ese tema y lo sugiero, digamos, si interesa esa línea. Y sí, con las biociudadanías, que era lo último que mencionabas, pues sí, hay que pensar tecnologías políticas, ¿no? También de cómo nos relacionamos, cómo nos organizamos a nivel político y el tema de la gobernanza, también de nuevo muy pertinente, ¿verdad? Pues está ahí, está en boga, ¿no? Y la gobernanza es un concepto que, de nuevo, tiene muchos matices, ¿cierto? Porque en la gobernanza entran transnacionales, se le reduce un poco, digamos, el papel a los estados que tradicionalmente ha tenido, aunque igual están pues ahí con otra serie de funciones, pero también están los pueblos, ¿no? Las comunidades. ¿Cómo se teje eso? Es un problema grande. Que también de nuevo hay que asumir, afrontar, porque ahí hay algo que se está disputando. Esa es la figura ahora de cómo se está pues, gobernando, ¿no? Y entendiendo siempre las relaciones de poder que hay, las asimetrías. Yo creo que eso es algo que no podemos despegarnos y no podemos hacer la vista gorda porque existe, ¿no? A como existe lo que entendemos, eso está ahí. Entonces, bueno, creo que sí, eso un poco ahí como aportando, intercambiando con eso que propones. Muchísimas gracias. Y veo que Valentín tiene la mano levantada también. A ver si logra desmutearse. Aquí te esperamos, no hay problema. ¿Lo lograste, Valentín? Te damos un tiempito. Puedes seguir experimentando ahí y voy con unas preguntas y ya vuelvo con vos. Aquí Valeria pregunta, ¿qué nos recomendarías para seguir profundizando en la temática? Es una excelente pregunta. Me lo pregunto yo también. Es un tema, bueno, pues como viste, tengo otra aproximación, ¿verdad? En tanto que son muchas áreas, digamos, como que voy conectando. Entonces yo lo primero que preguntaría es, ¿en cuál área te gustaría profundizar más, ¿verdad? Llevar toda esta línea de temas que puse sobre la mesa a un nivel de profundidad lleva mucho trabajo, muchísimo. Y bueno, yo pues he estado ahí con llevando diferentes carreras, y maestrías y cosas, ¿verdad? Y pues algo he ido ganando un poquito de terreno en cada una. Siempre hay montones más que profundizar. Entonces, más bien, si quieres abajo, pone qué te interesa profundizar más y tal vez te puedo orientar un poco mejor. Luego nos pregunta Taina, buenísima esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre biomímesis y biomimética? Buenísima. Los dos conceptos se usan mucho, ¿cierto? La Rebeca Mora, la doctora con la que trabajo, que es doctora en biología, ella fue la que hizo este curso de biomimicry y ella colaboró en la traducción al español y tuvieron este debate. Al final se decantaron por la traducción de biomímesis, que es la que ya nosotros empezamos a acuñar, aunque el libro no ha sido publicado, porque era más afín
porque biomimética era más afín a biomimetics, que ese es otro concepto. Pequeñas y ligeras diferencias, ¿no? Y aquí siempre está este dicho de traductor, traidor, ¿verdad? Como la cuestión que tienen, porque siempre hay otras interpretaciones, ¿cierto? Los dos conceptos se usan, los dos conceptos creo que están bien, aluden un poco a lo mismo al final, la diferencia no es tanta entre ellos, pero básicamente fue una decisión que tomaron este grupo de traducción, de apostarle a la biomímesis y tomar distancia de la biomimética. ¿Alguna relación? Ah, bueno, Valentín, ¿lo lograste? Si no, sí, dale. Sí, ahora sí se escucha, ¿cierto? Uh-huh. Súper. Bueno, obvio, gracias por el conversatorio. Me ha estado fascinando mucho más de lo que esperaba, que ya era harto. Gracias Bueno. por todas las preguntas también, ha estado súper interdisciplinario. Y ya, a ver, mi pregunta como que se enraiza un poco en diferentes aspectos, entonces voy a darlo todo de mí por llevarla a buen puerto, pero ya veremos qué sale. Comparto la nacionalidad con Antonieta, soy un poco más del sur, sí, de Santiago, en Chile. Y bueno, acá, al menos desde Santiago hacia el sur, salvo las estructuras incaicas, antes de los españoles ya habitaban muchos pueblos mapuche, cahuéscar, xerknam, que tenían una estructura un poco sociopolítica súper particular y que siempre se resalta en las escuelas chilenas porque era muy descentralizado. Entonces no tenían un jefe central, no había una jerárquica piramidal, digamos, sino que era todo muy orgánico. Y luego del conversatorio vengo a pensar que esa estructura social también es una forma de biomímesis de la naturaleza. No hay un foco, una pirámide que regule todo, sino que en el fondo es un todo orgánico que coexiste en un mismo nivel jerárquico. Bueno, no por nada los mapuches se llaman a sí mismos mapuche, en su lengua significa la gente de la tierra, ¿no? Entonces, por una parte tengo ese concepto de descentralización social en relación a la descentralización de los diferentes organismos naturales, y por otra parte, el pueblo mapuche también todo su conocimiento ancestral lo obtiene de la naturaleza, como todos los pueblos, estoy seguro, de Latinoamérica, pero además esa obtención ocurre junto a la naturaleza, que nuevamente es una forma de biomimesis según cómo diferentes organismos se van desarrollando los unos en función de los otros. Esa es una de las raíces de mi pregunta. La otra es, yo, bueno, sabía hace poquito de la licenciatura, soy astrofísico, y poco tengo que ver con la vida en la Tierra, la verdad. Entonces, un poco el lado por el que me encantaría colaborar, el que veo más factible, es quizás estudiando estos patrones subyacentes que comentabas al principio, que ocurren en las formas de vidas naturales, para que luego otras personas puedan hacer el proceso de mímesis hacia diferentes aspectos de nuestra sociedad. Pero me falta eso, o sea, por mi cuenta no cuento con las capacidades ni con los conocimientos específicos para cerrar el ciclo. Y ahora es cuando relaciono ambas cosas, como tal como el pueblo mapuche tenía este conocimiento obtenido de y con la naturaleza y además una estructura social descentralizada, no sé si sabes si existe alguna especie de iniciativa global, nuevamente descentralizada, en la que pares de diferentes partes del mundo podamos colaborar cada uno de nuestras capacidades para promover una cultura de la biomímesis, que es, entiendo, un poco el foco central de la charla, promover un cambio cultural hacia una nueva sociedad. No sé si conoces de una estructura global, una iniciativa que aúne esfuerzos, o si no, si es que conoces algún plan de crearla. Buenísimo, increíbles todos los aportes. No conocía el significado del pueblo mapuche. Muchas gracias. Realmente interesante y pues todas las luchas, ¿no? que esos pueblos han tenido y en el caso chileno, uff, qué proceso, ¿no? Están emprendiendo. Hay mucho en juego y pues mucha fuerza y empatía pues con ustedes, ¿no? Y con todos los coterráneos. Eso por un lado. Y claro, o sea, sí, por supuesto hay una suerte de inspiración, ¿verdad? O entendimiento de la naturaleza, cómo trabaja y cómo permea en la organización humana. Eso lo puedo ver.
Ahorita estoy llevando un curso en la maestría de filosofía política y un dato así interesantísimo que creo que te va a gustar bastante es que dos autores, no recuerdo el nombre, es algo realmente muy reciente y no lo he procesado, de hecho el libro no lo he leído, eso fue parte de lo que conversamos en la clase, ¿no? Entonces lo estoy retransmitiendo, pero dos autores contemporáneos están cuestionando pues todo lo que se produjo en la Revolución Francesa, Rousseau, Montesquieu, ¿verdad? Encontraron que estas personas tuvieron acceso a los relatos de los primeros colonizadores en el continente, colonizadores no tan invasivos, digamos, hubo muchos casos en los que hubo diálogos entre culturas, ¿no? Y pues toda esta gente se llevó estas anotaciones de un pueblo paraguayo, creo que era otro, y todo el conocimiento que ellos tenían, lograron aprender el idioma, intercambiar, ¿verdad? Y entender su organización política. Y esta información llegó a Europa y es con lo que estos grandes autores e intelectuales occidentales formularon sus filosofías políticas y permeó en ellos. Y claro, estos pueblos estaban conectadísimos, ¿no? Con la naturaleza, era otra cosmovisión, otra cosmogonía completamente, y algo de esto llegó allá, pero eso no se reconoció, ¿no? Entonces, pues tenemos esta herencia, digamos, que hace una vuelta, por así decirlo, y llega a ese punto. Eso me pareció un dato increíble. No tengo el nombre de los autores, es un libro que publicaron así como este año y llevan años trabajando en este proyecto. Pero bueno, pensé que te podía interesar, aunque con cierta imprecisión. Pero bueno, entonces, para que veas como sí, o sea, eso tiene un valor, ¿no? En sí mismo. Y lo otro que ponías, wow, astrofísico, eso no lo hubiera visto venir, pero me acordé de esta campo de trabajo que se llama exobiología. No sé si la has escuchado, pero precisamente los astrofísicos están trabajando con biólogos, biólogas, en pensar cómo es la vida en otros planetas, ¿no? Pues por una cuestión matemática sabemos que tiene que haber vida allá afuera, probablemente nunca la veamos, pero entonces a partir de otras condiciones planetarias, ¿qué otras formas de vida pudieron haberse generado? Entonces en uno de los cursos, que ese se llamaba Biología y su plasticidad, ese era solo de Red, yo estaba como invitado que ya le interesaba explorar un poco el curso, y el ejercicio que yo proponía era a partir de un documental que trabajaba ciencia ficción y proponía estas otras formas de vida, eh, lograr insertar, digamos, otro animal, otra forma de vida en ese ecosistema, ¿no? Como una suerte de poner en práctica conocimientos o principios biológicos, ecológicos muy básicos, pero en un ejercicio de ciencia ficción y de imaginación, que era lo que a Rebeca le interesaba con este curso de biología y su plasticidad, de ver otras derivas que puede tener la biología, ¿no? Y pues de ahí todo ese equipo, es un documental increíble, no recuerdo cómo se llama, pero un montón de trabajo pues en eso, y me parecen combinaciones interdisciplinarias lindísimas también. Y pues el movimiento político global, francamente no lo conozco, pero cuando lo estabas describiendo pensé que es, digamos, un poco lo que está pasando aquí. Pues personas de diferentes lados, de por lo menos Latinoamérica o tal vez otros países, ¿verdad? Pues que nos reunimos a conversar de estos temas, y yo creo pues que ahí hay algo, sin ninguna aspiración, ¿no? De que sea un movimiento formal, global, completo, pero están sucediendo cosas, ¿no? Ya como eso está sucediendo, hay muchos otros esfuerzos también, de los que uno poco a poco puede irse enterando y participando en eso. Entonces, sí, si supiera de alguno, con todo gusto, te lo pasaría. No sé si hay por ahí, te aporté un poquito por los tres temas que pusiste, por lo menos. Y David, me tiene la mano. Sí, gracias. Bueno, yo quiero un poco acotar preguntando acerca más del lado, digamos, de la gestión del tema, más ligado tal vez a un poco a la formalidad de cómo impactar a la sociedad en general, porque se habla mucho de innovación en estos temas de biomímesis. Yo me dedico a la innovación biotecnológica acá en Perú, y es
la verdad, bastante complicado por la burocracia legal que existe en mi país, poder escalar los productos que se desarrollan con todo el esmero, ¿no? Que uno genera desde la etapa de investigación, pasa por el prototipado, el desarrollo, etcétera, pero el escalamiento, ¿no? Que tiene que ver con el replicarlo a la sociedad, ¿no? O sea, llegar a las personas para que lo consuman si fuese un producto o si fuese un servicio, ¿no? O sea, todo muy bonito. Yo comparto mucho con los amigos artistas, filósofos. eh, Tal vez mi posición es un poco aterrizada a un plano más, digamos, materialista, ¿no? Un poco para saber, como justo comentaba el amigo de Chile, eh, si esto realmente podría generar como una especie de comunidad, pero para que sea sostenible, siempre va a ser necesario el que llegue pues a impactar a muchos, ¿no? Entonces, esa es una traba que se ha tenido bastante aquí en Perú para desarrollar proyectos de base tecnológica o biotecnológica, porque precisamente las leyes no lo favorecen, desde los permisos sanitarios o cualquier otro tipo de permisos que traban bastante a que este tipo de innovación pueda tener un, digamos, un impacto real, ¿no? En la sociedad. No sé, me gustaría tal vez si podrías compartir algún ejemplo real. Fracasaron, entre comillas, en su proceso. Ese es un primer punto importante, ¿verdad? Y pues creo que con una búsqueda de internet uno encuentra fácil casos. Tengo varios, pero en lugar de mencionarlos, me interesa eh, conversar de otros temas que pones ahí sobre la mesa, ¿no? Impactar y la sociedad en general, ¿verdad? Son como dos palabras importantes que pones sobre las que creo uno puede reflexionar bastante. ¿Qué hablamos cuando hablamos de la sociedad, no? No sé si recordás, en algún momento nombré a este autor Bruno Latour y él se hace justamente esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la sociedad? Y él dice, la sociología ha tenido el problema de que estudia la sociedad como un abstracto, ¿no? Y justamente lo dijiste, te interesa abordarlo desde un plano materialista, ¿no? Ahí hay una distinción que hacer. El materialismo como filosofía, ¿verdad? No el materialismo como consumo necesariamente. Eh, entonces, cuando hablamos de sociedad, no hablamos ahí de un ente abstracto superior que está sobre todos nosotros, ¿no? Hablamos en realidad, va a decir Latour, de asociaciones, de relaciones entre grupos o personas o actores, aún más precisamente muy específicos. Por eso la teoría que él apuntala se llama teoría actor-red. Bueno, a veces me voy muy por la teoría, eso me gusta, pero a vos te interesa aterrizarlo y vamos a intentar también aterrizarlo, ¿no? Entonces, cuando yo apuntaría, en lugar de esta pretensión, digamos, de impactar con un producto a la sociedad, pensar del proceso que se está llevando para concebir ese producto. En primer lugar, ¿cuál es el proceso que se sigue, no? Yo creo que ahí es donde está la cuestión. Si uno se sienta, aquí yo me siento en mi mesa de diseño y racionalmente digo, una problemática, vamos a ver los zapatos de las personas. Entonces, ¿qué hago para los zapatos de las personas? Yo creo que es que la gente tiene muchos problemas de caerse, entonces vamos a hacer una suela antideslizante. Listo, quiero impactar a la sociedad con esa idea, ¿no? Pues eso sale muy de mí, de mis prejuicios, de mis concepciones, de mi visión de mundo, y eso no tiene ningún chance de impactar nada, ¿no? ¿Con quiénes estoy hablando? ¿Con quiénes estoy tratando? Aquí es donde, y muchas de nuestras reflexiones han ido a trabajar con personas en lugares concretos.
para mí, la mejor manera, y a partir de esas reflexiones que comparto sobre la tecnología, ¿no? De no una tecnología universal que le aplique a todo el mundo por igual, porque las personas son tan diferentes, y eso te lo puedo asegurar como sociólogo. Una tecnología no le va a solucionar el mismo problema que le va a solucionar a otra persona. Incluso hay memes y cuestiones fascinantísimas de cómo se adopta una tecnología y se usó para otra cosa completamente diferente, ¿no? Esos casos pasan y eso escapa al positivismo y al racionalismo con el que solemos abordar este tipo de problemas. Entonces, la cuestión estaría en preguntarse qué tipo de proceso están emprendiendo ustedes, ¿no? ¿Con quiénes están hablando? ¿Con qué herramientas están entendiendo y traduciendo y trasladando todas esas problemáticas que tienen? Muchas veces la gente tiene las problemáticas súper claras, pero creo que pasa por lograr replicar no el producto, sino replicar el proceso en un montón de lugares diferentes, con iniciativas diferentes. Y ahí pues hay que tener la mente súper abierta, equipos ojalá interdisciplinarios que logren abordar esos temas, porque yo dudo mucho y cada vez le rehuyo más a que un producto, estos que están acá, nos solucionen a todos y nos apliquen a todos por igual, ¿verdad? Ese tipo de productos que le llega a todo el mundo son industrias gigantes, monstruosas, ¿no? Y cómo podemos trabajar desde una innovación menor, diría yo, apoyándome un poco en Deleuze también y en Jill Stoner, que lleva ese mismo concepto de Deleuze a la arquitectura, cómo trabajar, digamos, desde abajo, ¿no? Con otro tipo de estrategia. Y yo creo que eso es algo importante para nuestra región, porque la otra lógica es la que emplean las potencias, los centros económicos, y difícilmente podemos llegar a ese nivel de inversión, de agilidad, ¿verdad? Y escapamos a la burocracia, porque trabajando de esa manera no hay que ser tan burocráticos, ¿no? Que también sí, eso es un problema que también veo en muchos lugares, pero toda esa burocracia, digamos, como que lo que hay ahí de fondo es como esta ideología de libre mercado, ¿no? Como que el libre mercado va a solucionar todos nuestros problemas, entonces entre menos burocracia es mejor, y bueno, eso también pues ha demostrado, tiene límites, y lo que hace es pues reproducir otro tipo de relaciones. Creo que es un poco la reflexión que te compartiría. Ajá. Sí, y un poco para también cerrar también la idea que mencioné, pongo un ejemplo, digamos, como tocaron hace un momento sobre los incas, ¿no? Ellos en su momento tuvieron, y esto lo relacionan a la arquitectura que ellos generaron, que precisamente impactaron en todo, desde Chile a Colombia, ¿no? Todo el imperio del Tahuantinsuyo, con estas estructuras hechas en piedra que algunos expertos mencionan es basado en la bioinspiración del choclo. También le llaman mazorca en otros países, ¿no? Entonces, esta estructura de apilación, ¿no? De las piedras, fíjense el impacto que tiene esta arquitectura que han tomado ellos como bioinspiración de este tipo de choclo, mazorca, etcétera. A eso voy con el impacto a nivel de la sociedad, porque sí, a nivel, hablando ya de gestión, se necesita aterrizar los procesos bien claros para que esas piedras, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo, tengan cierta angulatura, mantengan unos pasos para que puedan generar tal fuerza de fricción y puedan acoplarse, etcétera. Entonces, porque al fin y al cabo, si nosotros tal vez pensamos entre el cómo, digamos, mimetizar y generar estas tecnologías, pero no escalarlas a nivel industrial, ¿no? Ese es mi punto. Simple y ciprianamente siempre se van a quedar en nuestro entorno, ¿no? En nuestra burbuja. Y podemos filosofar mucho de ello, pero no sé, yo pongo esa cuota, digamos, más, como le dije, materialista, industrial, etcétera, ¿no? Un poco para el bien de las masas, en todo caso. Gracias. Muchas gracias, David. Tal vez lo único que me queda resonando también es que podemos romantizar, ¿verdad? Como las culturas milenarias,
y los incas eran un pueblo conquistador, ¿no? No sé qué tanta capacidad de decisión había en esas tecnologías, muchas veces se hacían de la parte imperial, ¿no? Entonces eso puede entrar en conflicto con una lógica, de nuevo, de libre mercado, donde las personas escogen lo que les sienta mejor, ¿verdad? Lo que propone. Pero sí es interesante, ¿no? Y es un ejercicio de también aterrizar estos ejercicios, ¿verdad? No nada más quedándonos dando vueltas en las nubes, sino cómo trabajamos. Pero sí, eso, yo pienso que hablar con personas, con otros contextos diferentes a los nuestros, nos pueden hacer ver otras realidades, ¿no? Intentar responder a ello. Pero sí, muy interesante y muchas gracias, David, por compartirnos lo que haces, lo que te interesa, ¿verdad? Creo que es importante. Ya casi le doy la palabra a Antonieta de nuevo. Iba a leer un par más de comentarios para cerrar en unos 5 o 10 minutos, a ver si nos queda un poquito de tiempo, que nos estamos pasando un poco la hora, pero bueno, aquí todavía tenemos energía y si nos quedamos un ratito más. María Angélica pone, ¿nos puede recordar cómo aparecen en Instagram? Biomimicry, Costa Rica. Biomimicry, con Y al final. Luego, ¿qué más ponen? Ah, bueno, ponen lo mismo. Han tenido éxito incorporando biomímesis a la arquitectura. Acá en ejercicios académicos han salido adelante, ¿no? Y han habido ideas muy buenas, muy interesantes. Como dice David, pasar de una idea a realizarla en realidad es complejo, ¿no? Entonces, pensar en arquitectura siempre supone otra escala, ¿verdad? Otro monto de inversión importante. Entonces, pues a mí me encanta aplicar estrategias bioclimáticas, por ejemplo. A veces tomo para generar alguna distribución, principios, digamos, de circulación que puedo ver en la naturaleza. No sé si eso es exitoso o no, ¿verdad? En los diseños que he tenido la oportunidad de realizar, pero son ejercicios que se están haciendo constantemente, ¿no? Ya ahí depende un poco qué entiende cada quien por exitoso, ¿verdad? En su caso y en su materialización, creo que puede ser algo exitoso, pero no interesa con eso, a mí por lo menos, crear una invención que aplique en todo lado, ¿verdad? Y se reproduzca por todo el país. Creo que cuando se hace eso se pierde mucho en el otro sentido de responder a la especificidad que tiene un contexto, que tienen grupos sociales, biológicos particulares. Entonces eso lo puedo compartir por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre eso ya la vimos. No se vinculan hacia temas de bioarte. No, aún no lo hemos hecho. Con Jonathan, que es el artista, lo que trabajamos más son biomateriales, que él trabaja mucho de la parte de prototipado, pero el bioarte me parece algo increíble, ¿verdad? Y hay colectivos en Latinoamérica buenísimos. En México está ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. Pero son dos chicas. Interspecifics. Interspecifics, ajá, una de ellas se llama Paloma, si bien recuerdo, y tienen un trabajo buenísimo, ¿verdad? En bioarte. Tuve la oportunidad de estar en un, digamos, grupo de creación en México que nos dieron unos fondos para desarrollar proyectos y también nos acercamos un poco al bioarte, pero eso no fue necesariamente, o sea, fui yo, no biomimesis con grupos, sino estaba yo con otras personas en México diseñando otros proyectos y esto fue una muy buena experiencia, pero yo en bioarte no, el arte lo respeto y lo admiro muchísimo. Realmente hay que tener mucho coraje para entrar. ¿Incorporan el concepto de metamodernidad en tus estudios de biomímesis? No, en realidad no lo he escuchado, no lo he trabajado. Si quisieras compartirnos en qué consiste, genial. Hola, buenas noches, Mariela, desde Mendoza, Argentina. ¿Qué futuro existe con la biomímesis, con la destrucción de humedales y megaminería? Wow, qué pregunta. No sé si yo podré responder eso, francamente. De nuevo, entender cuál humedal, qué crea los problemas en el humedal, cuáles son todos los problemas que tiene la minería, ¿no? Especialmente cielo abierto, otras técnicas de fracking, ¿verdad? Demasiado, es súper amplio todo ese tema. Un caso concreto y humilde, en Costa Rica tenemos un enorme problema que en toda la costa pacífico estamos perdiendo los arrecifes de coral por la erosión que tienen los ríos y eso por la deforestación que se crea río arriba también. Entonces este sedimento se deposita sobre los corales y los va matando. Entonces un proyecto que hicimos, uno de los primeros de hecho que trabajé,
fueron unas cápsulas que emulaban el sistema de las bromelias y lograban atrapar esos sedimentos antes de que llegaran a la costa, por lo menos algunos. Entonces, pues los sedimentos están cargados en un montón de minerales y eso se podía utilizar para crear abonos. Entonces había una actividad productiva, porque esas zonas son súper dependientes del turismo también, y cuando hay una baja en el turismo es fatal. Entonces intentar dar otra actividad productiva, ¿no? También crear unas plataformas alrededor de esto para poder hacer ecoturismo o algo así, ¿verdad? Entonces ya uno va diseñando un proyecto alrededor de una idea y pues no se realizó. Ese quedó como en el ejercicio nada más, en la aproximación que realizamos y el diseño, pero pues eran algunas alternativas, ¿no?, que estábamos pensando en ese momento. Minería aquí en Costa Rica hay relativamente pocas, se han intentado hacer unos proyectos, entonces conozco menos del tema, pero wow, no dudo que en Bolivia, Perú, es realmente un tema importante de hace siglos incluso. Entonces ahí sí quedó mal con alguna referencia. ¿Cómo se llaman? Ya lo dijimos. Blockchain. No sé, ¿qué con los blockchain? Antonieta, ¿era vos? Que tenía la mano levantada. Sí, no, era cuando estaban hablando de distintas maneras de vincular a la sociedad que se van creando y bueno, esto empodera a las comunidades de cada lugar y trasciende los estados y una nueva forma de organización, como una cosa bien utópica y bien hermosa. Sí, que nos compartía Valentín, ya entendí, lo agarré fuera de contexto, el aporte. Sí, bueno, con respecto a lo que quería comentar recién, era que tú respondiste en verdad más o menos a lo que quería apuntar, que el asunto como de las incas, en el fondo, que también son un imperio bastante similar a lo que es Roma, que hacían acueductos, etcétera, pero el tema aquí es, creo que, y no lo hemos tratado, y es súper importante, o sea, sí lo hemos tratado, pero no lo hemos dicho tal cual, el tema de la filosofía, de cuando creamos como un asunto ético, como el asunto de cuál es el fin de las cosas. Y pensaba también en que este asunto de que cada uno tiene que pensar, el problema de la crisis global, ecológica, es tan grave que cada grupo y cada persona tiene que defender su territorio situadamente, porque el asunto si no se vuelve inabarcable y nos da depresión y es muy terrible pensarlo. Entonces yo siento que el asunto situado, y me quedó un ejemplo quizás muy bonito con respecto a lo que Valentín compartía de los mapuches. Yo no sé tanto de ellos porque soy más bien del norte, pero hay una entrevista muy hermosa que le hacen a Gastón Sublet, que es un gran filósofo que estudia a los mapuches, y él habla de una ocasión donde él fue invitaron a algunos mapuches al imperio inca. Le mostraron toda su estructura, sus grandes construcciones, etc. Y ellos contaban que cuando volvieron, quedaron pensando de que no quedaron maravillados, pues. Fue todo lo contrario, sino que llegaron pensando que lo suyo era mucho mejor. Y ellos vivían en unas especies de rucos, ¿no es cierto?, que los hacen con los materiales que están en el lugar, porque ellos decían, nuestro templo es la naturaleza, no necesitamos crear construcciones, etcétera, porque ahí están las montañas, porque acá está lo otro, y nosotros nos mimetizamos. De verdad la cultura mapuche sirve demasiada inspiración para cómo guiarnos, y en esto de mímesis, ellos se imitaban realmente a la naturaleza, y cuando se iban no dejaban rastro. Eso era lo que ellos querían hacer, y esa ha sido la manera de trascender. Es muy hermosa esa entrevista, la recomiendo mucho. ¿Puedes escribirnos el nombre abajo para buscarla? Suena realmente interesante y pues nada que agregar. Muchas gracias por compartirlo más bien. Ok, vamos a ver, ya nos queda poquito para terminar los comentarios que quedan. Yo creo que ya con estos cerramos, si les parece. Voy a intentar abarcarlos para no dejar alguna participación por fuera. Valeria nos dice que lo que quería profundizar era en diseño industrial. Ahorita lo que al menos nosotros estamos trabajando más hacia esa área es justamente pensar cómo nos podemos alejar de lo industrial. ¿A qué me refiero con esto? Cómo pensar otras lógicas de producción. A la larga creo que es un poco lo que comparten, ¿no?, con lo que te voy a comentar, que la lógica industrial pues se puede resumir en una lógica de ensamblaje, reproducción,
corte, pegue, ¿verdad? Repetición, mientras que entendiendo cómo funciona la naturaleza, pues no tiene ese tipo de proceso, ¿no? Sino que crea a partir del crecimiento de la química, tiene autoensamblajes, eso sí, ¿no? Como las conchas, cómo crecen, que agarran compuestos de su entorno y generan una capa dura, materiales como la quitina, no sé, hasta el MIT que yo estaba criticando y están súper adelantados con ese tema, ¿no? Entonces hay que reconocer también esfuerzos importantes que se han hecho por ahí. El laboratorio este que conduce Neri Oxman es una referente en este momento en el campo de la arquitectura y de los materiales, y están creando cosas complejísimas, ¿no? Pero pasa por pensar otras lógicas de cómo construir, cómo crear, cómo materializar. Y la gran ventaja y desventaja que tienen es que son procesos lentos, ¿no? En lo industrial, pues todo la idea es como que salga rápido, una cadena de producción, ¿verdad? Toda esta lógica del Fordismo, que es lo que se habla de este modelo, y pues este otro método va un poco a contrapelo, ¿no? Pues toma tiempo, hay que entender los procesos complejos que tiene, pero tiene la gran ventaja de que consume un montón menos de energía, un montón menos de recursos. O sea, todo lo que se usa en la parte industrial para calentar los materiales y modelarlos, ¿verdad? Todo eso, esa otra lógica lo soluciona de una manera mucho más eficiente. Entonces, para mí pasaría por ahí, ¿no? De nuevo, yo aquí situado con mi bagaje de mundo, muchas otras personas pues podrán tener otros abordajes, pero es un poco lo que hemos ido reflexionando y lo que nos interesa poner a trabajar en este siguiente curso de biomateriales, biomímesis y desafíos socioecológicos. Precisamente eso es como lo que queremos juntar. Vamos con José. Además de la diferencia entre biomímesis y biomimética, existe otra definición para biónica. Ajá. Con esa otra palabra me introdujeron el tema en la carrera, por eso pregunto. Sí, la biónica es otra cosa. Creo que en alemán tenía como otra connotación, pero bueno, yo el tema de la biónica la verdad no lo manejo, pero sí sé que apunta como a otra aproximación, digamos, a lo biológico. Hiroyuki, es importante recuperar los saberes populares, por supuesto. Valentina, les recomiendo mucho a Lynn Margulis, no sé si lo habrán mencionado antes. Y en materias oscuras estamos viendo su documental, creo que es de la simbiosis, trabajo de Lynn. Ok, tomo nota de la referencia, no lo conocía. Pues voy a copiarlo por acá. Ahí. Y también la que había comentado Antonieta, ahorita la copio. Muchas gracias por compartir estos insumos. Antonieta ponía así, no impactar, mimetizar. Valentín sobre el bioarte, paso de dato. Ok, y copiamos también. Muchas gracias, Valentín. Gracias por la respuesta, en serio es muy serio aquí en Mendoza, seguimos defendiendo el agua. Claro, las luchas por el agua es fundamental, que es un tesoro para nosotros, ya que es una zona árida, claro. Sí, hay un autor, lo mencioné, se llama Eric Swindigo, y él aborda, ahorita lo voy a escribir aquí mismo. Eric Swindigo. Y él tiene muchísima investigación sobre el agua, incluso en Latinoamérica, creo que en Guayaquil tiene un trabajo sobre Guayaquil, y él lo trabaja de la ecología política. Y sí, es realmente fundamental, ¿no? Aquí en Costa Rica también ha habido varias luchas por el agua y curiosamente también por el exceso de agua, porque se está inundando muchísimo en muchas regiones, aquí está lloviendo mucho más que en el pasado, precisamente a partir de la crisis climática. Vamos a ver. Aston Sublete. Voy a copiarlo aquí también. Bueno, yo creo que luego uno puede acceder al chat, ¿no? Para copiar los insumos. Y no sé si queda algún otro comentario por fuera. Mimesis colabora con los organismos, como en el caso de la arquitecta Nori. Ajá, en ese caso, sí, se pueden hacer colaboraciones, ¿no? Ella usa, por ejemplo, gusanos de seda para confeccionar algunas estructuras. Eso sería bioutilización. Puede tener biomímesis también, ¿verdad? No es que son excluyentes,
puede que tenga principios biomiméticos, pero al meter un organismo biológico que colabore, también está viendo esta cuestión de bioutilizar algo. En efecto, igual cuando uno pone plantas, ¿verdad? O enredaderas, o todo eso es parte de eso, que pueden ayudar a generar un clima o tal. Escucharla. Ajá. ¿Alguna relación? Ok. Bueno, este creo que me queda por fuera. No sé qué es. María Tun, es alguien que le dirigís la respuesta. No sé si quiere participar, Zuka. ¿Está por ahí? Bueno, no la veo. Bueno, y espero con eso poder haber abarcado todo. Se nos hizo un poquito extenso, pero bueno, espero que haya sido provechoso. Yo realmente disfruto muchísimo de estos intercambios, conociendo de otras experiencias, otras latitudes. Realmente les agradezco por el espacio y por tan cálida acogida también de lo que les quería compartir. Y pues bueno, espero eventualmente poder encontrarnos en algún otro espacio. Entonces, no sé si Karim tiene algún